Solo nos falta que confirme Rubén si está listo. Estamos listos para la interpretación, por favor. Voy, muy bien. Una foto ya. Ahí. Venga, pues, no tienen tiempo también. No quiero. Está arrugado. Rubén, ¿podrías confirmarnos si demoramos mucho o ya estamos listos? Estamos esperando. Sí, claro,
Ya, perfecto, Lili. Bueno, te dejo el paso. Muchas gracias. Gracias, Mario. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. El día de hoy, como siempre, tenemos temas muy importantes para nuestro desarrollo personal, así como también para los diferentes conocimientos que requerimos dentro de lo que son los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, en este caso enfocado al área de los jóvenes. Recordamos a nuestros participantes, por favor, que deben mantener sus micrófonos apagados, de igual manera la cámara apagada, de tal manera que podamos tener la disposición del espacio para el intérprete de lengua de señas. Doy la bienvenida esta tarde a la licenciada Elma Olivia Perdomo Morales, quien nos facilitará estos temas. Me permito leer su biografía a fin de tener un acercamiento sobre quién es Elma Perdomo. Elma Perdomo es licenciada en periodismo, es bachiller en computación. Del año 2016-2019 fue presidenta de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Madres, Padres y Familia de Personas con Discapacidad de Honduras, Tegucigalpa. Delegada de la Comisión de Accesibilidad del Sector Discapacidad por FENAPAPEDICH. En el 2017 hasta la actualidad, delegada de la Comisión de Educación del Sector Discapacidad por FENAPAPEDICH. 2018 a la actualidad, delegada del Grupo Nacional de Referencia de la Iniciativa Spotlight. Embajadora para la erradicación de la violencia contra la mujer y la niña de las Naciones Unidas. Y desde el 2019 al 2022, presidenta de la Junta de la Federación Nacional de Madres, Padres y Familias de Personas con Discapacidad de Honduras, Tegucigalpa. Licenciada Elma Olivia Perdomo, bienvenida. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lili. Es un placer y le agradezco mucho a Riadis haberme dado la oportunidad de dirigirme a ustedes, jóvenes, líderes, próximos líderes de nuestra región, que necesitamos tanto el relevo generacional, y para nosotras y nosotros los adultos de este sector es de suma importancia involucrarlos en todos los aspectos que sean concernientes a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a hablar del uso de servicios de salud sexual y reproductiva de los jóvenes con discapacidad. ¿Cuál es la importancia de los servicios de salud sexual y reproductiva? Pues es sumamente indispensable que los gobiernos tomen todas aquellas medidas, ¿verdad? Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de alguna manera nuestras leyes internas dirigidas hacia las personas con discapacidad, es de suma importancia que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios de calidad, accesibles, con calidez, pero más aún es importante que los jóvenes, las muchachas y los muchachos tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva basadas en información precisa y confidencial. Muchos jóvenes se sienten cohibidos de buscar apoyo en los servicios de salud, y más cuando son en comunidades pequeñas. Entonces, se empiezan a generar muchísimos problemas cuando los jóvenes no tienen acceso a esta información, a estos servicios. Y por eso muchísimas de las personas llegan a contagiarse, ¿verdad?, de enfermedades de transmisión sexual o de virus de inmunodeficiencia como es el VIH. Y además de tener embarazos no deseados. Entonces hay muchas barreras que impiden que los jóvenes tengan acceso a este tipo de información.
Incluso hay restricciones legales, ¿verdad? Disponibilidad inadecuada de servicios, actitudes negativas de los proveedores de servicios que impiden que los jóvenes obtengan el acceso. Sin embargo, debemos estar conscientes que es un derecho la salud sexual reproductiva y que por esta razón nosotros podemos acceder a estos servicios, ¿verdad? En igualdad de condiciones con los demás. Entonces vamos a ver un poco datos estadísticos en cuanto al matrimonio, la actividad sexual y el uso de anticonceptivos. En la mayoría de los países africanos, más de 1 de cada 5 mujeres adolescentes entre 15 a 19 años han estado casadas. Aunque en la mayoría de los países de Asia, menos del 20% de las adolescentes han estado casadas. Los niveles son más altos en lugares como en Bangladesh, con el 46%, en Nepal, el 29%, en la India, el 28%, y en América Latina y el Caribe, entre el 13 y 28% de las adolescentes han estado casados por diversos motivos, culturales, sociales, económicos. Y en estos países, cabe destacar que son los niveles, los porcentajes más altos. Y vamos a ver más adelante los niveles en América Latina. Los 2 países de América Latina que tienen más alto índice de jóvenes embarazadas. En África y en América Latina y el Caribe, proporciones importantes de mujeres adolescentes que nunca han estado casadas son sexualmente activas de 10 a un 50% en casi todos los países de estas regiones. A menos que usen métodos anticonceptivos de forma eficaz, esta situación las pone en riesgo de embarazos no planeados, VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Comparadas con sus pares de otras regiones en desarrollo, las adolescentes casadas en América Latina y el Caribe reportan en la actualidad el uso más alto de anticonceptivos modernos, el 26 a 67%. En Asia, las proporciones tienden a ser bajas, aunque el rango de variación es amplio, de 0 a 52%. Es más de 2/3 de los países africanos, los niveles están por debajo del 20%. Cabe destacar, ¿verdad?, que los anticonceptivos modernos, las mujeres más adultas, ya no tienen ese fácil, tienen más fácil acceso las jóvenes que las mujeres adultas a este tipo de información. La proporción de mujeres adolescentes casadas que tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción, aquellas que son sexualmente activas pueden tener hijos y no desean embarazarse en los próximos 2 años, pero que no están usando ningún método de anticoncepción, que varía ampliamente en las regiones. Muchas mujeres dicen, no, yo no voy a usar métodos anticonceptivos para que no se den cuenta de que yo estoy teniendo una relación sexual, o porque me da pena ir al centro de salud y que la enfermera que es amiga de mi mamá le vaya a contar. Entonces, la necesidad insatisfecha tiende a ser mayor entre las adolescentes que no están casadas, que residen en áreas urbanas o que vienen de hogares con mayor riqueza. Las adolescentes que tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción reportan que las razones más comunes para no usar anticonceptivos son el hecho de no tener relaciones sexuales o de tener relaciones sexuales poco frecuentes o de no estar casadas. Entonces, independientemente que la mujer esté teniendo una vida sexualmente activa o irregular, debemos siempre tener el cuidado, ¿verdad?, de protegernos. Hay muchísimas formas de protegerse de enfermedades o de enfermedades infecciosas como el VIH.
o enfermedades de transmisión sexual, y es a través del uso del condón. Existen importantes brechas en el conocimiento, especialmente en Asia, acerca de dónde obtener métodos anticonceptivos. Desde que se han suscrito los tratados con los gobiernos, los estados parte, ¿verdad? A estos tratados de derechos humanos, estos compromisos, ¿verdad? Los gobiernos tienen la obligación de proveer gratuitamente estos métodos anticonceptivos, incluidos los condones, ¿verdad? Entonces, porque se toma como un método anticonceptivo y además están obligados a facilitar el realizarse pruebas de VIH gratuitas. A pesar de que hay un fuerte estigma todavía con las personas que pueden adquirir el virus, es importante, ¿verdad? Ir rompiendo esas preconcepciones y cuidarse lo más que se pueda para evitar, para prevenir. Y ese es el problema muy grande de América Latina, y no tenemos esos sistemas de prevención en salud para prevenir cualquier situación, ¿verdad? Cualquier desfase en el embarazo, cualquier desmejoramiento de la calidad en la salud de las y los ciudadanos de ese país. Entonces, la proporción de mujeres adolescentes que tienen este conocimiento es más alta en América Latina y el Caribe. Y a pesar de que tienen el mayor conocimiento, Honduras tiene un alto nivel de jóvenes embarazadas a temprana edad, adolescentes. En la mayoría de los países africanos, entre el 21 y 50% de las mujeres sexualmente activas que nunca han estado casadas reporta haber usado un condón en la última relación sexual en los pasados 12 meses. En la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, el uso del condón en este grupo es más alto, de 34% a 74%. La prevalencia más alta de VIH en mujeres de 15 a 24 años se encuentra en África, sobre todo en África meridional y oriental. América Latina y el Caribe tiene una prevalencia baja, y la más baja de todo ocurre en Asia. Nos preguntamos por qué, ¿verdad? ¿Por qué será que en Asia hay menos prevalencia de este tipo de problemática? La mayor parte de las adolescentes no se han hecho la prueba del VIH. Sin embargo, la mayoría, al menos el 80% de las que se hacen la prueba, reciben sus resultados. Muchos no desean realizarse una prueba de VIH por miedo, ¿verdad?, a ser juzgados, y se niegan rotundamente a dar a pensar que tienen relaciones sexuales promiscuas, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. La mayoría de los adolescentes que padecen una enfermedad de transmisión sexual o síntomas no son atendidas en instituciones de salud. Las proporciones son más altas en Asia y África que en América Latina y el Caribe. Bien. En cuanto al embarazo, maternidad y aborto, muchas mujeres adolescentes entre 15 y 19 años de edad han comenzado a tener relaciones sexuales en África. Hay una amplia variación del 1%, en Túnez al 49%, en la República Centroafricana. En Asia, menos del 20% han comenzado la maternidad, con excepción de Bangladesh, con el 30%. Y en América Latina y el Caribe, la proporción varía del 13% en Perú al 24% en Honduras. Esto quiere decir que Honduras, en América Latina, es el primer país con más altos índices de mujeres embarazadas adolescentes, entre 15 y 19 años. Valga decir que muchos de estos embarazos, yo que soy de Honduras, es producto
de la falta de educación sexual, de un programa eficaz de educación sexual en las escuelas, debido a que muchos sectores de la sociedad se oponen a que haya una educación sexual en las escuelas o en los centros de salud. Acoso o abuso sexual en gran medida, y así otros factores, ¿verdad?, que nos han llevado a tener este primer lugar que no me enorgullece en lo absoluto. Más de la mitad de los nacimientos recientes en mujeres menores de 20 años han sido no planeados. En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, en un tercio de los países de África, la proporción es al menos del 40%. Los niveles fueron más bajos en Asia, con variaciones del 1 al 32%. Las investigaciones más recientes sobre aborto inseguro estiman que en el 2008, cerca de 3.2 millones de mujeres adolescentes en las regiones de desarrollo se sometieron a abortos inseguros, con una tasa anual de 16 abortos inseguros por 1,000 mujeres de entre 15 a 19 años. Se estima que esta tasa es de 26 por cada 1,000 en África, 9 por cada 1,000 en Asia, excluyendo a Asia Oriental, y el 25 mujeres por 1,000 en América Latina y el Caribe. Así que no andamos tan separados de África, andamos casi en el mismo rango en América Latina. Esta es una noticia de una mujer con parálisis cerebral que fue víctima de una violación sexual y quedó embarazada. Satisfactoriamente tuvo a su hijo y la familia se está haciendo cargo de él. Según estudios publicados, a las adolescentes que desean terminar sus embarazos típicamente, les toma más tiempo que a las mujeres adultas darse cuenta que están embarazadas y consecuentemente tienen abortos en etapas más tardías del periodo de gestación. Asimismo, las adolescentes tienen más probabilidades que las mujeres de mayor edad de buscar servicios de aborto a manos de proveedores no capacitados o de autoinducirlos. Además, normalmente las adolescentes saben menos acerca de sus derechos concernientes al aborto y a la atención post-aborto. Desgraciadamente en nuestros países de América Latina, pues el aborto no está legalizado y en muchos países, pues incluso lo han prohibido a través de leyes constitucionales. Las adolescentes citan el costo, el deseo de mantener el aborto en secreto y la dificultad de localizar a un proveedor seguro como las principales razones para realizarse un aborto inseguro o autoinducirse un aborto. Esto pone en grave riesgo la vida de la joven por el desconocimiento de todo lo que implica esta situación. Y es ahí cuando muchos movimientos de sociedad civil exigen la educación sexual para evitar llegar a tener que acudir a un aborto, ¿verdad? Pues para seguir su vida, ¿verdad? O no alterar, por no poderle dar todo ese sistema de apoyos a sus hijos e hijas. Y todo eso lo podríamos evitar educando a nuestra juventud, desgraciadamente. Atención de la salud materna. Si bien en la mayoría de los países más del 75% de las mujeres que dan a luz antes de los 20 años recibe algún tipo de atención prenatal de manos de un proveedor capacitado. Un número menor recibe esta atención en fases tempranas del embarazo y realiza el mínimo recomendado de 4 visitas prenatales.
siendo que los servicios de salud gratuitos no cuentan con todo el sistema, ¿verdad? Realizarse estudios más especializados, son bien escuetos estos servicios. De los nacimientos recientes en mujeres menores de 20 años, la proporción que recibe apoyo de un profesional capacitado varía ampliamente en los países de África del 13 al 94% y Asia de un 30 a un 100%, con excepción de Haití en un 44%. La proporción de los países en América Latina y el Caribe es consistentemente alta, al menos del 79%. En África, entre las mujeres que dan a luz antes de los 20 años, la razón principal para no hacerlo en una institución de salud es el acceso, los costos, clínicas cerradas o demasiado alejadas, servicios de mala calidad, falta de personal de salud femenino y falta de disponibilidad de los servicios. Cabe decir que estos servicios no calificados orillan a muchas mujeres a buscar clínicas privadas donde no se cuentan con toda la estructura. Y muchas mujeres han fallecido posparto, ¿verdad? A causa de mala praxis de médicos en clínicas que no tienen todo este servicio adecuado. En Asia, las razones culturales, como las objeciones por parte del esposo o familia o la creencia de que este tipo de atención no es necesaria o no se apega a las costumbres, son más prominentes en Nepal con un 73%, en la India con un 80%, y en América Latina y el Caribe entre el 59 y 67%. Reporta razones relacionadas con el acceso y entre 1 y 34% reporta razones culturales. ¿Verdad? Entonces, la cultura tiene muchísimo que ver para que las jóvenes y los jóvenes accedan a estos servicios de salud sexual. Vamos a analizar sobre la atención y el acceso a servicios de salud. En primer lugar, el sistema de salud debe garantizar el derecho a la información, el acceso a los servicios de salud y a expresar en forma autónoma su consentimiento. El derecho a la información accesible. ¿Para quién de ustedes, una persona, quién de ustedes me puede decir en mi país tenemos información accesible para todo tipo de discapacidad en cuanto a salud sexual y reproductiva se refiere? Una persona que me levante la mano, vamos a ver acá, voy a ver el listado de participantes. Alguien que me levante la manito, solamente. ¿Ninguno? ¿Ninguno me puede decir en mi país hay un sistema de información accesible? Eliezer Cueva. Ahora mismo, hace 2 meses, tiraron una plataforma que se llama Planiac, que ahí uno puede consultar información de una manera anónima y eso. Uno hace las preguntas y ellos no contestan. Y aparte de eso está la institución de Profamilia. Ok, Eliezer. ¿Y considera que es accesible a todos los tipos de discapacidad, discapacidad Sí, intelectual, es accesible sordo? Es accesible para todo tipo de discapacidad. Incluso yo soy multiplicador de Profamilia. Doy de esas charlas en los barrios comunitarios y en mi grupo a mis compañeros con discapacidad también. Ah, excelente, Eliezer. Rodrigo Barrera Godínez. Hola a todos, otra vez. Hola Rubén, eres lo máximo. Saludos. ¿Cómo era que había que decir? ¿Qué dijo? ¿Qué preguntó al principio? ¿Quién me puede decir qué? ¿Quién me puede decir que en su país hay un sistema de información accesible en salud sexual y reproductiva para los jóvenes
con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad? ¿No? Yo. O sea, en serio, hay que responder, ¿no? ¿Quién me puede decir? Pues yo, ¿no? Aquí en Guatemala se tiene acceso a ese tipo de información a todo tipo de personas con discapacidad. En salud sexual y reproductiva. Gracias. Bueno, qué bien. Francisco Guevara. Gracias, Rodrigo. Sí, bueno, en Ecuador, si bien es cierto, no existe información accesible para todos los tipos de discapacidad, sí cuenta el Ministerio de Salud Pública aquí en el Ecuador con un programa de atención integral en salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad, y dentro de ellos tienen un catálogo de métodos anticonceptivos en braille para personas con discapacidad visual, para que en el marco de este programa de atención integral las personas con discapacidad puedan ellos elegir el método anticonceptivo de su preferencia, con el asesoramiento adecuado a las personas con discapacidad principalmente. Cambio. Súper, qué excelente. Me alegra escuchar realmente esas tres participaciones, porque al menos en Honduras no contamos con un programa de educación sexual y reproductivo accesible a todos y todas, y bueno, para las personas con discapacidad pues no las tenemos. Y entonces, continuando, el acceso a los servicios de salud y a expresar de forma autónoma su consentimiento, entonces se ve completamente cercenado, por lo menos en los países donde no se cumple con este derecho por parte de los estados. Y muchas personas entonces, ¿verdad? Son vulneradas en este tema. Entonces, importante es garantizar los estándares más altos de calidad y calidez, respeto y consideración. Brindar la atención más humana posible, sin juzgamientos ni preconcepciones. Entonces, seguimos escuchando en el sistema de salud frases como, y tan chiquita ya va a tener un hijo, ¿verdad? Y realmente los operadores o los que trabajan en salud realmente no se están dando cuenta a causa de que esta joven está embarazada, ¿verdad? Entonces juzgan la situación de un joven, ¿verdad? Por sus prejuicios, ¿verdad? Por lo que ellos creen. Entonces, debe de existir en el sistema de atención, debe existir esta sensibilización a los servidores de salud. Preguntar siempre a las personas, esta es la regla de oro, ¿verdad? Preguntar siempre a las personas si necesitan ayuda y cómo pueden facilitar esta ayuda. Sabemos que no tenemos accesibilidad en infraestructura, en materiales, en equipo, ¿verdad? Hace muy poco una de mis compañeras estábamos promoviendo que nuestras compañeras con discapacidad asistieran a realizarse sus mamografías, a realizarse sus citologías, y muchas de ellas nos decían, es que no alcanzo el mamógrafo, ¿verdad? Entonces fue muy complicado, no me pude hacer la mamografía, ¿verdad? Porque soy muy pequeña. Y entonces ahí cuando empezamos los movimientos, ¿verdad? De sociedad civil, a hacer incidencia y hacer visibles estas falencias en estos servicios de salud, para que realmente haya un acceso completo, ¿verdad? Y no importa cuál sea la limitante de la persona, pueda acceder
con seguridad y eficiencia. Dar información completa, acorde a las capacidades de la persona y sobre alternativas de manejo, riesgos y beneficios de cada una de las opciones de tratamiento, procedimientos y anticonceptivos. ¿Qué pasa en este inciso? Cuando nos referimos a las personas con discapacidad, tenemos ese pensamiento todavía, ¿verdad? El sistema de salud sigue con este modelo médico rehabilitador. Y entonces siguen pensando que el órgano del cerebro está enfermo y que por eso tiene una discapacidad intelectual y que no entiende, ¿verdad? Toda la información. A nosotros como madres y padres de personas con discapacidad no nos explican cuáles son las diferentes características que nuestros hijos presentan. Y todo esto viene a desembocar, ¿verdad? En un gran desconocimiento y que no podamos nosotros como familias darle a nuestro familiar con discapacidad todo ese sistema de apoyos, ¿verdad? Y buscar esas alternativas que van a mejorar, ¿verdad? Esa condición. No la vamos a curar, la vamos a mejorar. Entonces, no se explica bien en qué consiste un anticonceptivo, no se explica bien cuáles van a ser los efectos secundarios y a qué debe la persona estar alerta, ¿verdad? Por estos prejuicios. Siempre se debe obtener un consentimiento informado cualificado. Si bien es cierto, en muchas de nuestras leyes en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, no se encuentra en muchas legislaciones internas de los países, al menos en el mío, no existe el consentimiento informado, ¿verdad? Aquí los protocolos es que si los protocolos médicos, es que si una mujer con discapacidad psicosocial va y tiene a su hijo en un hospital nacional o público, ¿verdad? Su hijo es apartado de la madre, no se lo entregan y está dentro de un protocolo de salud. Entonces no le preguntan a la madre, usted está en la capacidad, ¿verdad? Usted quiere, usted, ¿cómo se siente la madre, verdad? Entonces al arrancarle a su hijo o hija, están provocando, ¿verdad? Crisis en estas personas sin ninguna necesidad. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Que los sistemas de salud pregunten y verifiquen esos protocolos, ¿verdad? Cómo están afectando el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Si se llega a la conclusión de que comprende la menor con discapacidad, en este caso intelectual, debe firmar en constancia el consentimiento informado. Aunque pensemos, bueno, no, pero no puede firmar, no se puede representar. Pero si ella puede, entonces hay que hacerlo. Si el nivel de comprensión no es suficiente, en este caso extremo, es a donde se debe requerir el aval de un adulto. ¿Hasta aquí hay preguntas, jóvenes? Tengo la mano levantada de Darío Villalta. Ok, Darío, adelante. Darío. Sí, Darío está haciendo conexión con su intérprete. Ah, ok, perdón.
Quiero comentar algo respecto a las personas sordas y cómo no comunican a sus hijos sordos respecto a la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, los niños sordos aprenden a bañarse quizás grupalmente o aprenden a asearse sin ninguna información clara de sus padres. Solamente es una práctica que aprenden en la imitación. También eso incluso trae consecuencias, como por ejemplo que ahora con el coronavirus, las personas solo no tenían, por ejemplo, clara información y los familiares podían darle información respecto a mantener, digamos, medidas de higiene. Pero imagínense eso y cómo entonces también con respecto a la salud sexual no se informa a las personas sordas. Claro que sí, completamente de acuerdo, Darío. No tenemos, ¿verdad?, esa facilidad de palabras, las familias, para poderles explicar a nuestros hijos. Y es precisamente porque tenemos un sistema que no nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces no podemos enseñar algo que no hemos aprendido. Entonces generalmente se aprende por imitación, viendo a los demás. Sin embargo, creo que somos una generación en donde podemos hacer grandes cambios, ¿verdad?, a través del aprendizaje y ir cortando, ¿verdad?, estos sistemas de secretividad para todo. O sea, entre menos sepa el joven, la joven, menos va a buscar hacer las cosas. Y los adultos debemos estar conscientes que es una cuestión natural. O sea, en la medida que naturalicemos nuestro cuerpo, ¿verdad?, que lo veamos como una cuestión normal, ¿verdad?, entonces vamos a poder ir cambiando esos aprendizajes, malas prácticas, desde mi punto de vista, con los jóvenes. Tenemos muchísimo miedo a que ellos experimenten con su cuerpo y les hemos negado en algunas ocasiones, pero no es porque nosotros querramos hacerlo, ¿verdad? Simple y sencillamente es la ignorancia sobre el tema. Y que más adelante ahí sale una imagen de una mujer usuaria de silla de ruedas diciendo: yo tengo derecho a gozar, ¿verdad? Entonces es necesario, ¿verdad?, que cada vez más nos empoderemos de este tema para que podamos gozar nuestra sexualidad, ¿verdad?, y podamos exigir estos sistemas de servicio, de atención en igualdad de condiciones, ¿verdad?, y con calidad sobre todo. Gracias, Darío. Excelente participación. Listo, bueno, entonces nos vamos con las recomendaciones. Como mínimo, las personas adolescentes necesitan información y educación en salud sexual y reproductiva que sea médicamente rigurosa, completa y apropiada a su etapa de desarrollo. Mira lo que decía Darío, ¿verdad? Que desde chiquitos no nos enseñan cuestiones tan básicas. Los estudios de investigación muestran que la educación integral en salud, en sexualidad, puede fomentar conductas que protegen la salud sexual. Lejos de, ¿verdad?, ese pensamiento, ese estigma que hemos venido trayendo de que si los educamos, ¿verdad?, vamos a tener jóvenes precoces, ¿verdad? Y es al contrario. Deben eliminarse los requerimientos que establecen que uno de los padres o tutor otorgue su autorización para que las personas adolescentes reciban servicios de salud sexual y reproductiva, a menos que su nivel de comprensión se lo impida. Y deben reducirse las barreras financieras al uso de anticonceptivos.
Los servicios deben ser equitativos, accesibles, aceptables, apropiados, efectivos para todas las personas adolescentes, incluidas aquellas que viven en situaciones de desventajas. Las personas adolescentes necesitan un mejor acceso a condones, un mayor conocimiento sobre el uso del condón y un ambiente social que no estigmatice su uso. Todo lo cual es indispensable para prevenir la propagación de enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Todas las adolescentes embarazadas deben ser educadas en la importancia de obtener atención prenatal profesional. La mujer, cuando se dé cuenta que está embarazada, debe acudir inmediatamente y tomar estas vitaminas tan necesarias, ¿verdad? Como es el ácido fólico, ¿verdad? Eso es indispensable para la mujer, pero si nosotros y nosotras no incentivamos, ¿verdad? A través de la salud o la educación sexual, las mujeres adolescentes van a salir embarazadas sin planearlo y por tanto no van a seguir estos pasos de buenas prácticas para tener un embarazo saludable. Las mujeres que reciben una adecuada atención prenatal tienen más probabilidades de entrar en contacto con otros servicios importantes, incluido el parto institucional. La atención prenatal y el parto institucional son sumamente importantes en la identificación y abordaje de complicaciones, previniendo en consecuencia la morbilidad y mortalidad materna. Bueno, gracias a estudios y a muchísimos incidencias que se han venido haciendo en salud, pues creemos que se ha reducido muchísimo la mortalidad materna. Sin embargo, hemos visto cómo se han elevado, ¿verdad? Se han elevado los casos de prematurez, ¿verdad? En los embarazos. Y esto, pues, a largo plazo, ¿verdad? Si no se tiene la atención adecuada, pues puede provocar lesiones en estos infantes. Entonces, por eso es muy, muy importante informar a la mujer embarazada. Los programas y políticas que abordan la provisión de servicios de aborto y atención post-aborto deben ser sensibles a las necesidades particulares de las adolescentes, dado que muchos adolescentes no perciben un ingreso de forma independiente. Los servicios deben ser asequibles o gratuitos. Además, puesto que el temor de que se revele su situación puede impedir que las adolescentes traten de obtener los servicios que necesitan. Es fundamental que los proveedores de servicio reciban capacitaciones sobre la importancia de mantener la confidencialidad. Desgraciadamente, sabemos de muchos casos donde los proveedores de salud no han sido o no han tenido la ética profesional y no han sido confidenciales a la hora, ¿verdad?, de brindar atención, sobre todo a personas con discapacidad auditiva. Siento que se vulnera mucho y se da muchísimo en la discapacidad, de cómo se propagan esos rumores y esos comentarios. Y bueno, quiero hacerles una pregunta para que los que deseen contestar, ¿verdad? Y que nos quieran compartir su experiencia. Esta pregunta es que nos cuenten sobre su experiencia con proveedores de salud, ¿verdad? Al momento de ustedes querer tener acceso a anticonceptivos. Entonces, me gustaría que levantaran su mano y vamos a ir llamando, ¿verdad? Darío creo que dejó su mano levantada o la levantó para contestar esta pregunta. La levantó.
Levanté Dale, este momento. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con Darío para que nos cuente su experiencia em, con los proveedores de salud. Te vas, no me- En una ciudad que se llama Napo, una muchacha con discapacidad intelectual y su familia se dio cuenta que estaba embarazada. Y la persona que pues la había embarazado, que era como su novia, realmente fue una relación, pues bueno, no quería hacerse cargo. No obstante, la familia de la persona pues, que embarazó a esta mujer con discapacidad, pues nada, adoptó a esta mujer, pero lo que sucedió fue que esta muchacha tuvo 5 niños más. Y lo que hicieron fue donar a esos niños y la muchacha, pues, lo que pareciera solamente alguien que paría y donaba a sus hijos, paría y donaba a sus hijos. ¿Qué hacer con eso? O sea, ¿cómo atender eso? Quisiera primero preguntar sobre eso. ¿Cómo atender esa situación cuando una muchacha con discapacidad intelectual vive esa situación? Eh, bueno, no sé si tomamos las preguntas o vamos contestando una por una, doctora Lili. Como usted guste. Elma, como usted guste. Podemos pedir todas las preguntas y respondemos todas. Como usted prefiera, usted me indica. Ok, bueno, preguntaba Darío. Creo que interpreté. Solo que Darío dice que esto es lo que quiere decir primero y después quiere decir otra cosa. Ah, ok. Entonces, ¿Me puede repetir, por favor, que se escucha bien lejana su voz? ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan? Sí, es que escuché qué se debe de hacer para atender a una persona con discapacidad, pero al inicio tuve una interferencia, entonces casi no escuché el caso de la señora. ¿Me repite, por favor? Sí, cómo no. En una ciudad que se llama Napo, vive cerca de donde yo estoy. Y allí hay una muchacha con discapacidad intelectual. Es lo que me han contado sobre ella. Donde antes su familia, que sabía que tenía una discapacidad intelectual, pues no le daba la atención adecuada, ¿no? Entonces, también no le hicieron quizás algún tipo de operación para evitar un embarazo. No obstante, tuvo un embarazo no deseado y, bueno, se supo que era de una persona que pues, había cometido quizás un tipo de violación. Y bueno, nació ese bebé y ese bebé fue adoptado por esa familia. Y también la muchacha fue a parar con la familia de su violador. Luego tuvo no solamente ese bebé, sino otros 4 más, en total 5 bebés que no se quedaron con ella, sino que fueron donados a unos y a otras familias. Entonces yo pregunto, o sea, ¿qué se puede hacer con casos como esos? ¿Sí? Es mi primera participación. Tengo otra. Bueno, sí, Darío, definitivamente eso se llama impunidad, falta de acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad y realmente debe de hacerse algo, ¿verdad? Son casos que se dan muchísimo en zonas alejadas de la ciudad y aunque sucedan también en la ciudad, quedan en la impunidad, ¿verdad? No son judicializados estos casos porque
si bien es cierto, muy probablemente, ¿verdad? La mujer con discapacidad pudo acceder, ¿verdad? A tener una relación con esta persona. Sin embargo, no estaba dentro de una relación, ¿verdad? Abierta, ¿verdad? Pública, y eso entonces lo convierte en un acto de violación que debería de ser penado por las operadores de justicia de este lugar, ¿verdad? A ella brindarle un sistema de reparación, un sistema de apoyo, ¿verdad? Porque si ella quiere estar con sus hijos, y lo que me dice, ¿verdad? Te regalaron sus hijos por a quien encontraron, ¿verdad? Entonces, sí es un caso bastante fuerte y el gobierno ahí, pues, desde mi punto de vista, debió haber sido demandado, ¿verdad? Por no prestarle este sistema de apoyos a esta muchacha con discapacidad intelectual. Qué pena, es una pena realmente. Tu segunda interrogante, Darío. ¿Ya? ¿Solo eso? Ok. Está bien. Tenía algo, ¿Otra? pero ya no recuerdo. Bueno, después te acuerdas. No me acuerdo de verdad. Ya. Sí, lo hago después. Vale. Ok. Tenemos a Rodrigo. Rodrigo Barrera. Barrera, ok. Ahí está, ya pongo la cámara. Respondiendo a la pregunta de al principio, bien. Esa es la respuesta. Bien. A ver si se recuerdan la pregunta, porque no se recuerdan. ¿Alguien se recuerda? ¿Cuál es su... ¿Se recuerda la pregunta? Yo ¿No? sí me recuerdo. Ajá. Ah, bueno. ¿Cuál es Es su cómo experiencia? ajá, con los proveedores de salud. Pues bueno, Ujú. en la clase anterior dije que tal vez en los colegios, en las escuelas, la educación sexual es un poco limitada, pero de ahí recuerdo que en los colegios, yo estuve en 3, inclusive visitando casas hogar, hasta en la universidad. Llegan muchas de esas personas que honestamente no recuerdo el nombre, pero sí llegan muchísimos eh, ofreciendo lo que es educación sexual, inclusive higiene dental. Pero bueno, son cosas distintas. Sí llega mucha gente con esta información, es muy buena. Te enseñan cómo ponerte inclusive un condón, te enseñan distintos tipos de enfermedades venéreas, inclusive cómo poner un condón femenino, bastante interesante. Así que sí, muy buena, de hecho. Qué bueno, me alegra mucho, Rodrigo. Siguiente. Tengo a Will Panamá, así está rotulado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Estefanía. Qué pena es que a veces no puedo cambiar el nombre de la cuenta. Con respecto a los No te preocupes. de salud, pues aquí en Panamá existen los centros de salud que proporcionan pues anticoncepción, pero ciertamente sí hay que pagarla, está a un precio más económico, pero sí hay que pagar. Y hay clínicas no gubernamentales que hacen que también pues las mujeres y los hombres podamos acceder a, a métodos de planificación, anticoncepción más económicos también y a veces con subsidios del propio gobierno, pero obviamente para las mujeres con discapacidad pues acceder a esto es más complicado porque por ejemplo en estas clínicas no gubernamentales pues no siempre hay rampas, no siempre hay ascensores, o ellas nunca habían tenido la oportunidad de recibir a un número masivo de mujeres con discapacidad. Entonces, lo que hemos hecho en Panamá es un convenio con estas clínicas a nivel nacional que
nos han permitido primero como ingresar a distintas mujeres con discapacidad, casi que de forma gratuita, subsidiando transporte o interpretación para que puedan ir a controles primero con el ginecólogo, para que puedan examinarse y de ahí pasar quienes necesiten anticoncepción. Pero es un trabajo que va poco a poco, porque incluso el personal necesita ser asesorado, porque cuando ven, por ejemplo, a mujeres con discapacidad que también están dirigiendo proyectos, como las otras mujeres sin discapacidad, como que todavía no asimilan eso. Entonces, pues ya se imaginarán ustedes a la hora de ver usuarias que vayan a pedir anticoncepción o una cita ginecológica. Por ejemplo, nos pasó que una chica con Asperger solicitó anticoncepción para regular su periodo y pidió una cita con el médico y le decían como que ella tenía que ir al médico y pedir una cita para anticoncepción, pero en caso tal de que hubiese tenido relaciones sexuales y una cosa no tiene nada que ver con la otra, entonces tuvimos como ese ejemplo para concientizar y corregir, y así vamos poco a poco, porque no es tan sencillo que los proveedores de salud promuevan programas si no hay la accesibilidad suficiente. Entonces, pues con los gobiernos es algo lento y lo que hacemos aquí en Panamá es apoyarnos a través de ONGs internacionales para fortalecer estos programas, pero somos conscientes que no siempre vamos a estar y lo importante es dejar como esa enseñanza y ese punto de que hay que tener intérpretes, rampas, información más accesible. Gracias, Estefanía, sí, muy de acuerdo. Sobre todo que lo ideal, ¿verdad? Sería que los prestadores de servicios de salud manejen el sistema de lengua de señas de cada país, ¿verdad? Ese sería lo ideal precisamente para cumplir con este principio de privacidad y de confidencialidad de la persona sorda. Cindy. Cindy Barrera. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Cindy. Bueno, pues agradecerles el espacio. Yo quería pues hacer como una consideración desde mi punto de vista frente al tema de la educación sexual. Y es que pues precisamente acá desde Colombia la educación sexual que se dicta es completamente limitada. De hecho, en mi colegio, cuando estaba estudiando en el bachillerato, me dictaron creo que solamente en un grado educación sexual, y la educación sexual que dictaban era únicamente ligada en términos de la anatomía del cuerpo, ¿no? Y ahí quería hacer la anotación, es que precisamente es una educación sexual capacitista en la medida en que el cuerpo que se muestra en la educación sexual, y la educación sexual o la sexualidad de la que hablan es en un cuerpo pues normatizado, ¿no? Un cuerpo hegemón, el cuerpo que es un cuerpo pues dentro de los estándares o de los cánones eh, digamos hegemónicos. Entonces el cuerpo completo, el cuerpo sano, el cuerpo funcional, el cuerpo higiénico. Entonces es una educación sexual completamente desligada de la realidad y de las diversidades corporales. Y es una educación sexual que se limita únicamente a eso. Entonces, hablarnos de temas de la sexualidad, pero ligados al acto sexual coito, al coito. Entonces, lo que decía el compañero, de ponerse el condón, de los métodos de anticonceptivos, que pues los métodos anticonceptivos son completamente o sea, existe pues en el mundo la feminización de los métodos anticonceptivos. Yo creo que el 95% de los métodos anticonceptivos son para las mujeres. Entonces, primero, es una problemática grandísima. Segundo, que la educación sexual es únicamente frente a eso, al tema del coito y ya. Y en Colombia la educación sexual, pues lo que les digo es relimitada, completamente limitada. Si es una educación sexual completamente errónea y desfasada de la realidad, no toda la gente tiene pues acceso a la educación sexual. Y digamos, en los pueblos indígenas, acá en Colombia se nota mucho
pues digamos, este tipo de, pues que esto ya se constituye como una violencia, ¿no? Se cree, digamos, que hay una comunidad indígena que se llama la comunidad Embera, y las mujeres Embera tienen muchísimos, muchísimos hijos e hijas. Y se cree que es por cuestión cultural, pero realmente no es por cuestión cultural, sino es por la falta también de acceso a la educación sexual que deberían tener las mujeres. Y realmente es el problema acá en Colombia, que la gente que tiene acceso a la poca educación sexual que hay es gente pues con una clase social determinada, gente blanca que vive en las urbanizaciones de las ciudades. Entonces también se vuelve entonces una educación sexual elitista, ratista, no, sino racista, capacitista y demás. Entonces hay que camellar mucho y camellar pues desde la diversidad. Eso quería comentar, gracias. Me gusta tu voz. Excelente, Cindy, excelente. Comparto muchísimo de lo que has dicho, el tema de que ese porcentaje tan alto de mujeres usando métodos anticonceptivos cuando hay estos métodos también para los hombres, ¿verdad? Y entonces ahí entra el tema del machismo, que solo la mujer debe usar. O sea, vos sos la que te tenés que cuidar, ¿verdad? Yo no. Entonces, y esa es la importancia del que tengamos educación sexual, porque ahí es a donde entramos en conciencia los hombres también, ¿verdad? De que es importante usar métodos anticonceptivos, cuidar a la mujer, porque los métodos anticonceptivos también alteran tu organismo, ¿verdad? Como mujer. Entonces, no es justo que solo las mujeres nos sacrifiquemos, ¿verdad? En este contexto. Y bueno, también entra el tema de la esterilización forzada, ¿verdad? Cuando no hay un consentimiento de la persona con discapacidad, ¿verdad? De tener acceso a esto, ¿verdad? Si realmente querés esterilizarte o querés tener hijos, ¿verdad? Y eso es donde entra el derecho reproductivo, ¿verdad? El derecho a decidir. Gracias, Cindy. Excelente participación. Dani Palacios y luego Erci. Muy buenas tardes desde acá de El Salvador. Me pareció muy excelente los datos que nos ha proporcionado ahora en esta clase, lo cual yo lo aplaudo totalmente, puesto que es algo muy enriquecedor para nosotros. Yo lo que puedo mencionar es algo muy, muy aunado a lo que mencionó la compañera anterior a mí, que a pesar de que acá en mi país se cuenta con una educación sexual en el sistema escolar y en el sistema de salud, es la educación sexual que se tiene es capacitista, es incluso racista y a la vez solamente se reduce a prevenir en los jóvenes principalmente de tercer ciclo, o sea, de séptimo, octavo y noveno grado, y de bachillerato, en educarlos a que no deben de tener relaciones coitales, deben de cuidar su cuerpo, principalmente las señoritas. Si van a tener relaciones coitales, las señoritas deben de tomar la famosa píldora o métodos de planificación, y a los jóvenes adolescentes solamente el uso de preservativo. Pero la educación sexual, a pesar de que va más allá de prevenir embarazos y la transmisión de las famosas de las ITS, así como acá en Latinoamérica puede hacer ver que la educación sexual es de carácter elitista, capacitista, reduccionista, racista incluso. Y para nosotros como personas con discapacidad y jóvenes con discapacidad, el acceso a esta información es aún mucho más limitada,
porque a nosotros se nos atribuye la etiqueta de que somos niños, por decirlo así, por parte de la sociedad. Él o ella no debe de saber eso porque es peligroso. Entonces, aquí vemos por parte de los gobiernos, si nos introducimos en la política y en la cuestión económica, por parte de los gobiernos y la clase gobernante y clase hegemónica de los países, lo que no les interesa en sí es prevenir la natalidad no deseada, sino que entre más nacimientos haya, va a haber va a haber mayor cantidad de obra de mano barata, tecnificada o medianamente tecnificada. Esto les conviene en materia de capital y mayor obtención de ganancias. Esto yo lo pude observar en unos estudios que hicieron los del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y a mí me dejó totalmente sorprendido, pero no impresionado. Y es totalmente triste que en los países como por ejemplo, en El Salvador, puedo hablar de mi caso, la educación sexual solamente se basa en conocer la anatomía corporal, en la prevención de embarazos, en conocer el cuerpo y hasta ahí, pero no en educar a los jóvenes desde temprana edad, en conocer su cuerpo, en ver en qué consisten los distintos cambios y en crear esa conexión de identidad individual con la sexualidad, que no solamente es lo físico y relaciones coitales. Solamente eso sería. Muchas gracias. Gracias, Dani. Excelente análisis. Sí, es muy triste realmente la situación que vivimos en muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Al respecto de este tema. Erci. Puede abrir su micrófono, Erci. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, acá en mi país, Bolivia, pues como lo había mencionado antes, no hay una especie de, o sea, algo de accesibilidad para personas con discapacidad en cuanto a la cuestión de sexualidad, pero sí se maneja en aspectos generales, o sea, no es accesible para nosotros. Sí se toca en el sentido, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en prepromo, o sea, un año antes de acabar el bachillerato, vinieron a darnos talleres de prevención de ITS y embarazos no deseados, pero aquí algo que me llama la atención es que se habla del uso del condón, que ya decían, ¿no? De que es el único método que hay para varones y lo demás es responsabilidad de las mujeres, pero al mencionarnos otro tipo de dispositivos o medicamentos para evitar embarazarse, a la hora de hablar de los dispositivos intrauterinos, por ejemplo, el chip, lo de la T de cobre y ese tipo para adolescentes, o sea, venían a darnos esos cursos a adolescentes de entre 15, 16 años más o menos, pero estas herramientas tampoco son muy accesibles ni para personas con ni sin discapacidad, porque acá en Bolivia por lo menos hay hay requisitos que cumplir. No tenía lógica hablarle de eso a adolescentes menores de 18 años, siendo que cuando preguntabas, ¿cómo puedo acceder a esos dispositivos? Por decirle lo del chip, ¿verdad? Que creo que se pone en el brazo, algo así. Tenía uno que tener mayoría de 18 años, lo mismo para acceder a la T de cobre. Y lo que más llama la atención es lo de la ligadura de trompas, no sé cómo le llaman en otros países, pero o sea, la cirugía que se hace la mujer para ya no tener hijos. Para eso, por ejemplo, acá en mi país hay que tener mayoría de edad, pero no de 18, de 30 para arriba y por lo menos haber tenido un hijo para poder hacerte esa cirugía, porque si eres menor de 30 y nunca tuviste un hijo, no se puede realizar este tipo de operaciones, porque aquí todavía existe esa cuestión del machismo en primera y en segunda porque de algún modo es como que para acceder a eso te obligan a que tienes que, o sea, en pocas están diciendo la mujer tiene que primero tener un hijo y para después decidir ya no tener si quiere y lo peor es que a mujeres solteras tampoco se aplica. Eso era la observación que yo quería hacer.
Muchas gracias, Jersey. Sí, realmente que es un reto, ¿verdad? Este tema de la reproducción, porque si no quieres tener hijos, te obligan. Y te obligan y si los quieres tener, no te dan algunos tratamientos porque debido a todo este tema de la mala alimentación y tantos químicos en el cuerpo, hemos empezado a experimentar las mujeres muchos trastornos, ¿verdad? Que necesitan ser tratados y los tratamientos son carísimos. Entonces, no hay ese acceso a bajo costo, ¿verdad? Ahí a la mano. Entonces, hay muchísimas contradicciones y como decía Cindy, hay mucho que trabajar. Gracias, Ersi. Amelia. ¿Me escuchan? Buenas tardes con todos. No sé si me logran escuchar. Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Yo quería hacer un comentario respecto, así como habían dicho los compañeros, yo creo que la accesibilidad en el tema de la sexualidad, especialmente para las personas con discapacidad visual, se complica mucho más, especialmente en mi país, en Ecuador, que la educación ya de por sí no es tan accesible. Al hablar del tema de sexualidad y del ámbito reproductivo es mucho más complicado. Y como usted había comentado, en nuestro país todavía se mantienen los tabúes de que las personas con discapacidad no deben conocer de aquellos temas, debido al mismo hecho de que se les considera que somos ángeles o personas que todavía no podemos mantener conversaciones referentes a aquellos temas. Ese sería mi comentario. Gracias, Amelia. Sí, hay que derribar todavía esos pensamientos, ¿verdad? De la infantilización, ¿verdad? De que somos asexuados. Pero bueno, aquí estamos para aprender y para estar conscientes de que de acá tiene que salir algo, ¿verdad? Algo bueno para derribando todos estos estereotipos. Bueno, señores, señoras, jóvenes, yo me tengo que retirar y ha sido un gusto para mí escucharles. Estoy 100% segura que van a salir líderes aquí dispuestos a trabajar muchísimo por la inclusión de las personas con discapacidad y para facilitar todos estos materiales y estos temas que son tan indispensables para la calidad de vida de las personas con discapacidad y que gocen plenamente de sus derechos. Gracias, doctora Lili. Buenas tardes a todos, compañeros intérpretes. Hasta pronto. Mucho gusto. Estimada Elma, de parte de Riadis, te agradecemos muchísimo la participación y sabemos que sus aportes dejan también muchas inquietudes que las iremos trabajando durante este tiempo. Reitero nuestros agradecimientos y una buena noche. Buenas noches, doctora. Mucho. Y bien, compañeros, yo únicamente quiero recapitular algunos datos dados el día de hoy de parte de nuestra expositora. Datos que nos llevan a conclusiones muy significativas. De igual manera, está abierta la posibilidad de realizar preguntas en torno al tema. Sin embargo, considero que sí es muy importante el puntualizar sobre algunos temas dentro de lo que es la salud sexual reproductiva, pero también los servicios de atención. Y hemos visto en esta tarde y noche también que si bien existen buenas prácticas dentro de la aplicación de la accesibilidad en la atención a estos servicios, falta mucho en nuestros entornos y a nivel de los diferentes países para dar respuesta de manera concreta y oportuna a lo que es la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Es muy importante el que con personas con discapacidad estemos conscientes de aquellos elementos que son de vital importancia, tomarlos en cuenta a fin de que
hagamos la incidencia correspondiente. Es parte también de los gobiernos el generar dentro de sus políticas públicas aquellas acciones afirmativas que se vayan alineando al respeto y al cumplimiento de nuestros derechos. Sin embargo, también es muy importante reiterar que la participación de parte de nosotros, siendo voceros, siendo activistas en aquello que debe cumplirse, es muy importante. Vemos también que las barreras actitudinales sobre las cuales nosotros estamos relacionados atraviesan el conjunto de toda la sociedad y a nivel de todos los entornos. Y estas se generan necesariamente a partir del desconocimiento de las necesidades, pero también de nuestros derechos, así como también de la existencia de los prejuicios, mitos, estereotipos sobre nosotras las personas con discapacidad, lo que lleva a tener ideas totalmente erróneas, que es importante que se visibilice, pero que también se las trate, de tal manera que vaya rompiéndose estos mitos. Como cuáles, por ejemplo, hablábamos hace un momento que las personas con discapacidad somos vistas como seres asexuados. Sin embargo, las personas con discapacidad somos sexualmente activas. Hay creencias erróneas de que debido a su situación de la discapacidad no podemos gozar de una sexualidad placentera, plena, ni de una vida sexual activa. Y sabemos también que esto no es así. Por eso la importancia de una educación sexual dentro de los primeros años de vida y con los de debida comunicación accesible para que pueda llegar la información a todas y a todos. Hablábamos también de que la persona con discapacidad comúnmente es infantilizada. En este aspecto influye la actuación, y necesariamente tenemos que decirlo, del medio familiar, no con el ánimo de culpabilizarlo, sino porque es dentro del ámbito familiar en donde la educación sexual debe darse de primera mano, ya que es el niño el que está protegido y cuidado por papá y mamá, y es ahí donde debe partir, no esperar que la educación sexual se los dé en los niveles de escolaridad. Recuerden que habíamos hablado en unos capítulos anteriores y decíamos que la sexualidad está dada desde el momento mismo de la fecundación del óvulo con el espermatozoide y que va construyéndose a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, es la familia, el medio familiar, uno de los primeros actores en trabajar, en donde se necesita trabajar. Esta percepción negativa que se tiene a nivel social sobre el ejercicio de la maternidad, pero no solo de la maternidad, sino de la paternidad en sí de las personas con discapacidad por parte de personas que no tienen discapacidad. En muchos de los casos, pero también dentro de nuestros propios colectivos, en donde invisibilizamos determinadas habilidades y destrezas y los anulamos totalmente de la vida. Si las personas con discapacidades partimos desde este mismo prejuicio, tendremos mayor dificultad para poder elegir una pareja y compartir con esta una acción, una actividad de sexualidad plena. Es algo que es muy importante que dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestra formación, en nuestros derechos sexuales y reproductivos, nos demos cuenta. Si bien es cierto, la sexualidad y el acto coital, cuando hablamos como tal, no necesariamente tiene que conducir a la maternidad o a la paternidad, ya que también es parte de un disfrute pleno entre la pareja, entre una determinada pareja. También es importante conocer que existe un colectivo, un grupo de personas con discapacidad que estamos abiertos al ejercicio de esta acción de la maternidad y paternidad. Recordar que si bien es cierto, existen parámetros preestablecidos socialmente
naturalizados, normalizados, las personas con discapacidad podemos ejercerla de una manera diferente con esas adaptaciones que requerimos de un determinado tiempo. Hablamos también y reconocemos que la accesibilidad es esa condición que deben cumplir los entornos y especialmente en lo que corresponde a los servicios, ¿no? Esta accesibilidad en cuanto a los procesos, a los bienes, a los productos, al servicio, así como a los objetos mismos, a los instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas. Escuchábamos que de uno de los estudiantes que a nivel de un país, si no recuerdo mal, Ecuador, existe una guía informativa en braille en donde la persona ciega tiene la oportunidad de tener acceso a esta información y saber elegir bajo qué método está decidiendo planificar su vida. ¿Cuán importante sería su vida sexual, me refiero, y reproductiva? ¿Cuán importante sería que estos buenos aprendizajes, buenas referencias, podamos implementarlo en cada uno de nuestros espacios? Pero que es importante que nosotros lo conozcamos, que los hagamos propios de nosotros y que aprendamos a romper ese silencio, especialmente sobre estos temas que generalmente son tratados de manera muy confiable, muy callada y hasta cierto punto con temores. Las barreras que impiden el acceso a los centros de salud, hemos visto que necesariamente pueden ser barreras a nivel del acceso físico, como por ejemplo para los ingresos, el acceso a los centros de salud, el acceso a los instrumentos de atención que tiene dentro de los espacios de control ginecobstétrico, camillas que son muy altas, que las camillas ginecológicas a las que las mujeres, en especial con discapacidad física, no podemos acceder. Y lo que decía nuestra expositora, ¿no? Por ejemplo, el uso de los mamógrafos. Definitivamente es un área totalmente inaccesible debido a múltiples factores a nivel de nuestra corporalidad, a nivel de lo que fueron construidos y que generan incluso un riesgo en el momento de que nosotras como mujeres podamos acceder. Sin embargo, no es solamente el aspecto físico, también está el aspecto comunicacional. Generalmente la participación en estos espacios de las personas con discapacidad, hombre o mujer, son limitados a la presencia de una persona de compañía, en donde se rompe totalmente la confidencialidad. Y aun cuando esta persona pueda expresar su interés en cuanto a la atención médica, en muchos de los casos, los facultativos requieren de una persona que la acompañe para poder levantar esta ficha médica. En nuestros entornos se da y se da de una manera muy fuerte y se da de una manera muy abierta, considerando que dependiendo del tipo de la discapacidad, quizá podemos tener el requerimiento de un acompañante o simplemente no necesitarlo. Dentro de ello estamos también la importancia de la interpretación de lengua de señas que la mujer sorda, el varón sordo requiere de una manera necesaria. Sobre la accesibilidad es importante también tomar en cuenta esta falta de accesibilidad en cuanto a folletos informativos, a publicaciones que sean de fácil lectura, en donde todos y todas podamos acceder de tal manera que podamos tener este control dentro de lo que es la salud sexual y reproductiva, pero también a nivel preventivo con las enfermedades de transmisión sexual. Las mujeres con discapacidad no acceden de manera planificada a los controles rutinarios. Y es justamente por este tema de la falta de accesibilidad, la falta de información, lo que nos hace mucho más proclives a la adquisición del cáncer uterino o de mama,
lo que debería ser trabajado de nivel preventivo. Generalmente controles periódicos como el Papa Nicolau, como las mamografías, que por la falta de accesibilidad al medio físico o la experticia de los facultativos no puede ser tomada de una manera planificada cada cierto tiempo. Es la mujer con discapacidad en el momento que requiere la atención porque ella siente sus molestias a nivel ginecostétrico, que acude al médico y en muchos de los casos acude en momentos en los que ya la enfermedad está instaurada y que requiere muchísimo más, existe mucho más complicación. Esto genera un aumento de morbilidad, pero también un aumento en la mortalidad materna, pero también en el área infantil, morbilidad y mortalidad en el área infantil, ya que a la mujer quedar gestante es muy difícil acceder a los controles ginecológicos previos a los del parto. Debido a la situación de dependencia que las personas con discapacidad podemos tener, estamos sujetas al abuso sexual de parte de los cuidadores o de los asistentes o de familiares cercanos que en un determinado tiempo pueden acceder a la corporalidad de la mujer de una manera violatoria o con acoso. Y estas son situaciones que generalmente se quedan dentro del vínculo de la familia. Este alto número de personas con discapacidad, sobre todo personas con discapacidad psíquica o intelectual, en muchos de los casos son condiciones que quedan en el silencio de las familias. Hace un momento Darío nos comentaba de una condición, de una situación en la provincia del Napo, acá en el Ecuador, y son situaciones que se las llega a ver con tanta normalidad y naturalidad que la gestación de 5 hijos han sido entregados a personas que ni siquiera pudieron hacer absolutamente nada. Si bien es cierto, los gobiernos tienen la responsabilidad desde sus servicios de atención y prestadores de salud de ejercer estas acciones para que no queden en impunidad, es también la comunidad al conocer estas condiciones que debe dirigir esta información hacia las denuncias. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que estos derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad son viables, tenemos el ejercicio para poder llegar a ellos. Sin embargo, falta mucho dentro de la comunidad para que nosotros podamos en realidad concretarlos en nuestras vidas. La importancia de la participación de las personas con discapacidad, hombres o mujeres, independientemente del género, es muy importante, ya que quienes vivimos día a día con estas graves violencias, violaciones a nuestros derechos, somos nosotros. Y para ello existen marcos jurídicos en cada uno de los países que es importante el que los conozcamos, los revisemos y actuemos de manera efectiva, tomando como este gran paraguas justamente la convención que está a nivel internacional y aterrizarlo hacia la normativa de cada uno de nuestros países. Hasta aquí en cuanto a las reflexiones y un poco el resumen de lo que nuestra ponente el día de hoy pudo compartir con nosotros. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta de lo que hemos hablado en este momento. No veo manos levantadas, entonces creo que no. A ver, Julián Casiano, tengo ahí. Adelante, Julián. Sí, esto ya acabó. Ay, ¿por qué ya? Te escucho, Julián. Perdón. Te estamos escuchando. Tengo una pregunta. Si en el caso de que la persona tiene casos de abuso sexual en el, si es
si es menor de edad, la persona con discapacidad tiene derecho a denunciar si tiene también abuso sexual de una persona. El abuso sexual, independientemente de la edad, tú tienes el derecho de denunciarlo. Cuando hablamos de abuso sexual o de violación sexual, estamos hablando de una vulneración de tu cuerpo y nadie puede tocarte, absolutamente nadie. Así sea un familiar muy cercano o alguien muy querido por ti. Si tú no lo permites, no debe hacerse. Y en caso de menores de edad, tampoco, definitivamente. El niño, la niña menor de edad no está en las condiciones de aceptar un abuso o una violación sexual. Cualquiera sea el caso, cualquiera sea la discapacidad, nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo y violentarlo. Y eso tiene que estar muy claro. Tú tienes el derecho de denunciar, de buscar a una persona a la que más confíes y decirle lo que te está pasando. En las familias, en algunas familias, no estoy diciendo en todas, en ocasiones son secretos que se mantienen muy guardados y eso lastima. Y cuando esto sucede, esto va trascendiendo en el resto de tu vida. Aun cuando tú tengas el apoyo necesario para superar esta situación, puede causarte mucho daño. Entonces, bajo ningún concepto, nunca, nadie puede tocarte si tú así no lo has aceptado y eres adulto. Y si eres niño, aún más, nadie puede tocarte porque los niños no están en condiciones absolutamente de aceptar una condición de acoso, abuso o violación sexual. ¿Sí? Sí, ¿Alguien ya más? comprendí. ¿Alguna otra pregunta? Listo, Julián. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Esperamos el día de hoy haber topado algunos temas que son de su importancia. Sin embargo, tenemos otras clases más adelante que si estos temas salen en cuanto a la violencia sexual, estaremos muy abiertos en poder profundizar el tema y poderles dar a ustedes las herramientas y las orientaciones adecuadas para que ustedes puedan actuar. De nuestra parte, agradecemos mucho la participación y damos por terminada la jornada de clases del día de hoy. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Hasta el día miércoles.